Iglesia Universal de Jesucristo. Instituto Bíblico REP. En cumplimiento y desarrollando la misión de Dios, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a dejar obrar al Espíritu Santo en el precioso terreno de tu corazón mediante la siguiente enseñanza para alabanza y gloria de su nombre. Amén. 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 Un abrazo en Cristo para todos mis hermanos, bienvenidos. Le damos la gloria, la alabanza, la gratitud de nuestro corazón a quien vive por los siglos de los siglos, porque solamente por su gracia y por su favor es que podemos reunirnos, es que podemos estar presentes, es que podemos realmente aportar con lo que el Señor nos permite aportar, o más bien con lo que el Señor nos llama a aportar. Somos parte del cuerpo y cada miembro del cuerpo aporta lo propio. Hoy abonaremos un granito con esta enseñanza de Hebreos. Seguimos enseñando Hebreos. Esa es la idea, seguir enseñando Hebreos. Y voy a llamar a mi hermana Beneide Farías para que oremos entregando esta clase y clamando la gracia del Señor para fluir con la sabiduría y guía del Espíritu Santo. Buenas noches, amados hermanos, el Señor les bendiga. Estoy un poquito afónica, pero lo vamos a hacer para la gloria y honra del Señor. Amén. Soberano Dios del cielo, Padre celestial, Dios mío, Señor, en esta hora. Oh Padre Santo, Dios mío, Señor. Mira a tu siervo, Padre Santo, y a cada uno de los que vamos a estar atentos, Dios mío, Señor, a esta enseñanza, Padre Santo, Dios mío, Señor. Sé tú colocando la gracia, la sabiduría, Dios mío, Santo, en el nombre de Jesús, Padre de la gloria, que sea usted, Dios mío, dándole dirección, Padre Santo, la sabiduría y el conocimiento, y a nosotros, Dios mío, oídos atentos, prestos, Dios mío, a la enseñanza, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Estamos ubicados, ya hace varios días en el segmento de Hebreos 6. 6, 1 y 2, que dice la escritura en estos términos. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Hebreos 6, versos 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estamos ahí en los fundamentos. La semana pasada terminamos lo de doctrina de bautismos. Hoy nos es necesario continuar, lo hacemos con gusto, y vamos a empezar lo que es la imposición de manos. La imposición de manos. La doctrina fundamental de la imposición de manos. Esta enseñanza en el marco general, superando lo mejor, que así es que se titula el estudio que estamos desarrollando de Hebreos, nos ha puesto un antecedente bastante interesante. El autor de Hebreos, para recopilar y ponernos en contexto, el autor de Hebreos está haciendo un énfasis en la necesidad de madurar, en la determinante, urgente y prioritaria necesidad de madurar, de crecer y madurar apropiadamente. ¿Por qué esto? Porque es la enseñanza que está presentando a su grupo objeto, a aquellos creyentes judio-cristianos, ve que llevan tiempo, que conocen de la palabra, pero son bebés todavía. Los describe incluso como tardos para oír. Los diagnostica como espiritualmente inmaduros. Y la receta que les da es urgente, necesitan buscar más a Cristo y que sean llenos del Espíritu Santo y tengan esa revelación. Esta epístola a los Hebreos es cristocéntrica por excelencia.
Es una de las epístolas más cristológicas que hay. Y allí encontramos una dimensión especialísima que nos deleita conociendo más del Señor Jesús. O sea que no es leche lo que está aquí impartiendo el autor de Hebreos, sino alimento sólido. Y ese alimento sólido siempre va a ser necesario en todos los niveles del cuerpo de Cristo para superar instancias de estancamiento. Porque indiscutiblemente muchas veces uno se puede estancar y tal vez ni siquiera se ha dado cuenta. Por eso el autor de Hebreos mismo dice, vamos adelante a la perfección. En otras palabras, vamos adelante buscando la madurez espiritual. Esa plenitud en Cristo. Ese entendimiento mayor de la Escritura. No es que él esté despreciando los rudimentos que llama, los básicos, no. Sino que destacando lo sólido de la doctrina básica, está señalando lo importante que es crecer, porque hay mucho más adelante. Pero hay que crecer para alcanzarlo. Por eso insta a los creyentes a mantenerse en ese proceso de formación, de crecimiento, de enseñanza. Y como ejemplo podemos tomar este miércoles. Puntualmente hoy, ustedes acaban de terminar de un servicio con una excelente enseñanza del hermano Alfredo. Ahora algunos se quedan tomando la enseñanza de Hebreos. Tremendo banquete en esta noche. Tremendo banquete. Gloria a Dios si uno pudiera hacerlo todos los días. Magnífico. Pero para quien lo pueda hacer, gloria a Dios. Porque cuando hay alguien dispuesto a enseñar, el Señor le pone a alguien dispuesto a recibir y aprender. Cuando alguien está necesitado de aprender y quiere aprender, el Señor le va a enviar quien le enseñe con seguridad. Y eso es lo que se está viendo en estos tiempos a través del Instituto Bíblico EREP. Gracias al Señor, pues sabemos unas personas que con la gracia del Señor queremos enseñar y el Señor coloca los que desean y necesitan aprender. Y todos estamos creciendo y madurando. Entonces el autor de Hebreos nos presenta los fundamentos de la fe cristiana y hoy vamos a hablar de la imposición de manos. Pretendemos, al hablar de la imposición de manos, superar las instancias convencionales, tradicionales, que todos nosotros de alguna u otra manera conocemos. Porque con seguridad, los que estamos aquí presentes, todos conocemos aspectos generales, básicos de la imposición de manos. Todos conocemos aquí un versículo que dice, no impongáis las manos con ligereza, y unos principios básicos de la imposición de manos. Pero si Hebreos, el autor de Hebreos lo presenta allí en esa secuencia de fundamentos doctrinales, después de la doctrina de bautismos, habla de la doctrina del fundamento o fundamento doctrinal de la imposición de manos, lo presenta como un rudimento y lo señala como necesarísimo conocerlo, tenerlo claro para crecer, madurar y alcanzar más escaños en el crecimiento, es porque es muy importante. O sea, la imposición de manos no es una práctica de segundo orden. No queda como una simple ceremonia. Aquí Hebreo le está presentando como una doctrina inicial indispensable, básica, esencial. En el Antiguo Testamento, había estas prácticas, ya venían dándose. Y queremos y necesitamos identificarlas. ¿Cómo es que se hace impartición de bendición, esa delegación de autoridad? Que se toma en el Nuevo Testamento, se aplica y se sigue aplicando. Y es necesario aplicar porque es totalmente bíblica, es una orden. ¿De dónde viene esto? Obviamente, si está registrado en la Biblia,
viene del Señor, viene de Dios. La imposición de manos viene de Dios, está en la voluntad de Dios. Y Dios es el primer ejemplo con ello. Entonces, veamos la mano de Dios. Y cuando se habla de la mano de Dios, estamos hablando de un símbolo de poder y de autoridad, que la Escritura lo señala así, poder y autoridad. La mano del Señor, su diestra de justicia. Entonces, antes de ver esa aplicación, entre comillas, humana, la imposición de manos, entendamos un poquito el fundamento de lo que habla la Escritura sobre la mano de Dios. ¿Qué nos dice la Escritura sobre la mano de Dios? Partamos de acá. Partamos de lo siguiente. Claramente, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Entonces, cuando se habla de la mano de Dios, su mano, su diestra, es una expresión que en la Biblia del Antiguo Testamento, o en la parte bíblica como tal, se denomina como antropomorfismo. Antropomorfismo. Antropos, hombre, morfismos, cambios. Antropomorfismo. Antropomorfismo. O sea, es la manera que presenta la Escritura para permitirnos entender mejor las acciones de Dios. Es una figura de lenguaje que, usando términos humanos, describen acciones, transmiten acciones del poder de Dios y la autoridad, que en otros contextos es incomprensible para nosotros. Y Dios en su gracia nos permite entenderlo cuando permite que justamente lo recibamos en un contexto de expresiones que nosotros podemos entender y asimilar. Es un simbolismo que está impreso en toda la Escritura. Y allí hay un marco conceptual de la imposición de manos bastante interesante que parte de Dios. Miren, empezamos mirando lo que dice Números 11:23. Miren, Números 11:23 presenta al Señor, a Jehová de los ejércitos, hablando con Moisés. Y dice Números 11:23 lo siguiente. Bien interesante lo que dice. Números 11:23. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Y está preguntando. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¿Qué quiere decir esto en otras formas? Que el Señor usa su mano para cumplir sus propósitos también. Y lo empezamos a entender. Empezamos a entenderlo. Entonces, la mano de Dios. Yad Shavet, desde el Antiguo Testamento, una manera de entenderlo desde el hebreo es el Yad Shavet, la mano de Dios. El término hebreo genérico es Yad. Yavet, un nombre de Dios. Yad Shavet. Y es que a lo largo del Antiguo Testamento representa la intervención directa y soberana de Dios en el mundo, en la creación. Pero la mano de Dios tiene una característica, por ejemplo, para hablar de la creación como creador, como sustentador, como redentor, por ejemplo. A través de la mano de Dios se manifiesta su poder creador, su acción sustentadora y su función redentora. Perfectamente está allí. Ese poder creador, por ejemplo, vamos a ser muy sencillos en esto para no ahondar allí. La Escritura lo atribuye en la creación del universo a la acción de las manos de Dios, creando lo que conocemos y aún lo que no conocemos. Invito a un voluntario que ubique Isaías 48:13. Un voluntario que ubique Isaías 48:13. ¿Quién dijo yo?
Isaías 48:13. O yo lo encontré primero. A ver, aquí lo tengo ya. Isaías 48:13 dice Amén. así. Adelante. Adelante. Amén, pastor. Adelante. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Isaías 48:13. Mi mano fundó también la tierra, mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al Amén. llamarlos yo, Ajá. comparecieron juntos. Amén. Amén. Mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Impresionante expresión de la magnificencia, poder y soberanía de Dios. Fundó la tierra, midió el palmo, o sea, imagínense, con el palmo midió la tierra. La mano de Dios. Es una imagen muy poética, muy literaria, pero comunica un poder absoluto. Una sabiduría total para darle forma a lo que no existía. Y para permitirnos verlo. Y lo entendemos. Lo comprendemos. Y asumimos más fácilmente la grandeza de Dios. La grandeza de Dios. La mano de Dios como poder sustentador y proveedor. La Biblia también nos habla de la mano de Dios como una mano abierta y generosa, que sustenta a toda la creación, a toda su creación. Y su providencia, la providencia de esa intervención de Dios, es la fuente de toda bendición y sustento para quien lo necesita. Otro voluntario que nos lea Salmo 104:28, por ejemplo. Salmo 104:28. Hoy vamos a dejarlo así, voluntarios. Entonces yo digo voluntario y alguien abre el micrófono y lo lee. Salmo 104:28, por favor. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Salmo 104:28. Amén, amén, amén. Dice así, Adelante. Salmo 104:28 dice de la siguiente manera. Les das a recoger, abre tu mano y se sacian de bien. Salmo 104:28. Exactamente así, dice así. Les das, recogen. Les das, Abre tus manos y se recogen. sacian de bien. Abres tu mano, se sacian de bien. Un Dios sustentador, un Dios proveedor, su mano. Pero también su mano es un poder redentor y protector. Todo lo tenemos claramente referido. La liberación de Israel de Egipto es un ejemplo clarísimo de ese acto impactante del poder de Dios para cuidar a su pueblo. Mire, en Éxodo 3:20 dice, yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillas que allí haré. Éxodo 3:20 dice eso. Yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillas que allí haré. ¿Para qué? Para proteger a Israel y sacarlo de esclavitud. Esto es impactante en cuanto a lo que es la mano del Señor. En el Nuevo Testamento también se ven aspectos de esa naturaleza. Y por ejemplo en Hechos 11:21, alguien que ubique Hechos 11:21, por favor. Hechos 11:21. ¿Cómo dice Hechos 11:21? Amén. Adelante. La palabra, la mano del Señor estaba con ellos y gran número y se convirtió al Señor. La mano del Señor estaba con... Gracias, Martica. Gracias. La mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. La mano del Señor estaba con quienes proclamaban la palabra, el evangelio, evangelizaban, etcétera, etcétera. La mano del Señor estaba con ellos. Esto está mostrando que la misma mano que redimió a Israel estaba actuando ahora para salvación a través del evangelio. Esa mano que actuó para sacar a Israel de Egipto, ahora actúa para
apoyar, respaldar y actuar con el Evangelio. Esa es la mano del Señor. Pero hay algo mucho más particular cuando hablamos de la mano del Señor. Todavía mucho más particular. La Biblia todavía es mucho más específica, más puntual. La diestra de Dios. Yamin Yahvé en el hebreo. Yamin Yahvé. Máxima autoridad y victoria. La diestra de Dios. Dice, la mano de Dios es magnífica, la manera como nos lo presenta, ese poder, esa manera de sustentar, de proveer, exactamente. Pero aquí estamos hablando de la diestra de Dios. Todavía más específico, porque está hablando de máxima autoridad y plena victoria. Cuando la Biblia destaca la diestra de Dios, está transmitiendo claramente la acción de la máxima autoridad y la plena victoria del Dios de los cielos. Entonces, atención a esto. Atención a esto. Sígame con cuidado. Si la mano denota poder, la diestra o mano derecha representa la máxima expresión de ese poder. Lo repito. Si la mano denota poder, cuando se habla de la diestra o mano derecha, está transmitiendo la máxima expresión de ese poder. Pero también transmite claramente una acción de honor, favor y victoria. Mire, la mano derecha era, en la Biblia claramente está reflejado, la mano de la fuerza y la destreza en la batalla. Siempre se habla de la diestra del Señor, la derecha. O sea que cuando se habla de la diestra de Dios, por ejemplo, estamos hablando de un poder victorioso. Un poder victorioso. Y esto lo vemos perfectamente en el cántico de Moisés tras cruzar el Mar Rojo. Otro voluntario o voluntaria que nos lea Éxodo 15:6. Pongamos atención a lo que dice Éxodo 15:6. ¿Quién dijo yo? Éxodo 15:6. Éxodo 15:6. Aleluya. Amén, Pastor Daniel. Adelante. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Amén. Dios le bendiga, Pastor. Amén. Gracias, mi hermano. Atención, mire. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Una expresión de total manifestación de poder y victoria. Esa es la diestra que nos sustenta. Esa es la diestra que nos respalda. Esa es la diestra que nos guía. Esa es la diestra que nos cuida. Si alguien lo entendió y dice amén, hermano, levante una manita ya. Algo que... Hermano, esa es la diestra que nos cuida, que nos respalda, que nos sustenta. Esa es la diestra, hermano, que se levanta en favor nuestro. Esa es la diestra que nos sostiene. Esa es la diestra poderosa de Dios. Porque la diestra de Dios es invencible y garantiza la victoria de su pueblo. Creo que esto que acabo de decir amerita y que se levante otro amén ahí. El amén aquí no es con el chulito, con el dedito, algo así. Ese es el amén que veo ahí. O el aplauso, lo que sea. Creo que aquí amerita. Mire, la diestra de Dios es invencible. Yo ya voy diciendo amén. Y garantiza la victoria de su pueblo y vuelvo a decir amén. ¿Por qué? El Salmo 118:16 dice esto, hermano.
El Salmo 118:16 dice esto. La diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. ¿En favor de quién? De su pueblo. ¿Quién se beneficia con las acciones de la diestra de Dios? ¿Quién se beneficia con las acciones de la diestra de Jehová de los ejércitos? ¿Quién se beneficia con esas manifestaciones de poder y victoria del Dios nuestro? Pues su pueblo, nosotros, los que creemos en Él, los que decimos amén, los que lo seguimos, los que lo amamos, lo respetamos y nos sujetamos a su voluntad. ¿Verdad o no? De pronto alguien me dice, pero hermano, pastor, usted iba a hablar de imposición de manos y está hablando de la diestra. Estamos haciendo una introducción estamos haciendo un preámbulo para llegar con un sustento sólido a entender mucho mejor por qué es tan importante la imposición de manos. Entonces estamos en desarrollo. Ahora, esa diestra de poder, esa diestra del Señor, esa diestra de Dios, habla también de posición de honor y autoridad suprema. Posición de honor y autoridad suprema. Ojo con eso. Posición de honor y autoridad suprema. Y en el Nuevo Testamento hay un ejemplo clarísimo de ello. Porque allí en el Nuevo Testamento hay algunos elementos en particular, uno que está en Marcos 16:19, en donde la diestra de Dios se convierte en un lugar de máxima exaltación y autoridad, que está ocupado ese lugar por Cristo resucitado. Por Cristo resucitado. Y ahí en Marcos 16:19 dice, y el Señor, hablando de Jesucristo. Estoy en Marcos 16:19, sígame ahí con la lectura. Y el Señor, después que les habló, recibió arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Atención. Y el Señor, después que les habló, recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Marcos 16:19. Está hablando que después que ascendió Él, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Quién lo recibió? Claramente aquí lo dice, el Padre lo recibió. Y se sentó a la diestra de Dios. Pero te tengo una noticia y espero que ahí exploten los aplausos y exploten los amén y exploten los aleluyas. Te tengo una noticia. Cuando el Señor fue recibido arriba y se sentó a la diestra de Dios, no iba solo. Ya iba con su iglesia, con nosotros, porque Él nos llevó y nos sentó junto con Él en los lugares celestiales. Estamos a la diestra de Dios. No sé si me han entendido, pero yo digo amén. La posición nuestra en Cristo, porque estamos en Cristo. Ya estamos en Él. Esa posición habla de que Jesús comparte la soberanía y el poder del Padre sobre toda la creación. Porque Él es creador, Él es soberano. Y Pedro, el impulsivo Pedro, pero el gran Pedro, lo confirma en su sermón pentecostal. Ese Pedro allí dice algo. Alguien que ubique Hechos 2:33, por favor. Alguien que diga que ubique Hechos 2:33. ¿Quién digo yo? Hechos 2:30. Pastora Edith por allí o alguno que colabore con Hechos 2:33, por ejemplo. ¿Quién dijo amén? Abre el micrófono, diga amén. ¿Alguien? Amén, 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 pastor. amén. A ver, Amén, adelante, pastor. adelante. Adelante. ¿Quién dijo amén? Adelante. Amén, ¿Qué amén. trae? Adelante, Hechos 2:33. Bueno, las damas primero. Las damas primero entonces, para darle espacio a las damas. Lucas. Amén. Amén, amén, mi amado pastor. Bueno, qué privilegio. Buenas noches, mi amado pastor. Dios me les Amén. bendiga. Adelante. Bueno, Hechos 33. 2:33 dice la palabra del Señor en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Aleluya. Amén. Exaltado por la diestra de Dios.
¿De quién está hablando? De Jesucristo. La diestra de Dios. Lo que estamos señalando, lo que hemos señalado para hacer más claramente la expresión, lo que hemos señalado hasta acá, nos permite decir que la imposición de manos en la práctica bíblica, atención con lo que voy a citar, atención con lo que voy a citar. Esto es muy importante saberlo tomar y dimensionar. La imposición de manos en la práctica bíblica, y por tanto en lo que nos enseña la Biblia a nosotros, no es un acto humano vacío, vano, sin sentido. No, es un acto humano vacío. Nunca. No es un ritual. Nunca. Nunca. Eso no es un ritual. No. Es un gesto simbólico, sí. Sí, es un gesto simbólico, pero invoca y se alinea con la realidad teológica de la mano de Dios. Se identifica con ello. Invoca y se alinea con la realidad teológica y reveladora de la Escritura de la mano de Dios. Hermano, cuando se imponen las manos y es el Espíritu Santo el que está guiando ahí, el que está colocando la mano a través de uno es el mismo Señor. Creo que me estoy haciendo entender. Por eso es tan importante esto, saberlo realizar con la guía del Espíritu Santo. Por eso la Escritura dice, no coloquéis vuestras manos a la ligera. Ahora, la imposición de manos no es una acción mágica. No. Es un acto de fe. Es una acción de obediencia a la voz del Espíritu Santo que reconoce, acepta que bendiciones, acciones de sanidad o autoridad impartida no provienen de los hombres, vienen de Dios. Es poder Amén. de Dios. Es poder de Dios, no de hombres. Y la mano que gobierna no es la mano del hombre, es la mano de Dios. Dios gobierna y el extender una mano, una diestra, habla de gobierno, de autoridad, de señorío. O sea, Dios con su mano poderosa gobierna el universo y actúa para cumplir su palabra, sus propósitos. Y actúa también a través de nosotros para llevar a cabo lo mismo. Creo que me estoy haciendo entender. Ya empezamos a entender mejor aún esa relación que hay entre la mano de Dios y la imposición de manos. ¿Por qué esto es tan importante entenderlo? Y vuelvo a usar la expresión. Porque somos parte del cuerpo. Nosotros no estamos aislados. Pertenecemos al cuerpo y el cuerpo es el cuerpo de Cristo porque la cabeza es Jesucristo. Por tanto, somos una extensión del cuerpo y cuando imponemos nuestras manos es el cuerpo de Cristo, es Cristo mismo quien impone las manos. De ahí la necesidad que sea el Espíritu Santo quien direccione. Esto es muy importante saberlo entender, hermano. Lo que hemos dicho hasta acá claramente demuestra que estamos considerando la imposición de manos en una dimensión mayor, que habitualmente no se enseña así, se deja muy en lo elemental. Aquí estamos hablando de algo mucho mayor, mucho más profundo, pero necesario de entender y recibir. Por eso el autor de Hebreos es tan claro, siendo un rudimento de la imposición de manos, entonces hay que aclarar por qué es tan importante la imposición de manos. Lo que sucede también es que desde el griego, la frase que se traduce imposición de manos, esa gramática griega que se trae al español como imposición de manos,
significa literalmente, esa expresión griega significa literalmente poner sobre o colocar encima de. Poner sobre o colocar encima de. Esa es la imposición de manos. Poner sobre o colocar encima de. La idea la entendemos, claro, la idea la entendemos, pero vamos un poquito más despacio. Esto es un acto físico, imponer la mano, claro, yo la pongo. Pongo la mano a alguien, ok. Eso es muy sencillo en su ejecución física, elemental en su ejecución física. Pero en el contexto espiritual, esa impartición espiritual es algo impresionantemente poderoso. ¿Por qué? Porque funciona como el vehículo visible de un propósito espiritual definido y trascendente que debe nacer en el cielo. Me estoy explicando, ¿verdad? Creo que me estoy explicando, hermana. Hago cuenta que estoy en la iglesia o en el salón de clase y estoy mirando a la gente. Creo que me estoy explicando. Amén. Amén, Gloria a Dios. pastor. Creo que me estoy explicando. Y creo que los predicadores que estamos aquí reunidos entendemos esto. Creo que entendemos el celo que debemos tener cuando ministramos. Y creo también que entendemos el celo que debemos tener para permitirle a cualquier persona ministrar, imponer manos. Perdónenme si soy un poquito despectivo, pero quiero ser claro. No quiero ofender a nadie, porque el propósito no es ofender a nadie. El propósito es ser claro para que la idea sea transparente. Cuando estemos en actividades tipo campamentos, tipo vigilias, ayunos, tiempo de ministración, encuentros, lo que sea, hermano, quien ministra es el que está en autoridad y el Señor ha puesto allí en autoridad para ministrar. No cualquier persona del público que aparece allí y quiere ministrar y pone mano. No, hermano. Hay un orden porque Dios es un Dios de orden. Porque tú no sabes lo que está pasando espiritualmente, porque imponer manos es un contexto espiritual de impartición. Por eso, por lo que estoy señalando y enfatizando, la imposición de manos, gramaticalmente, el hecho como tal, o sea, se supera la parte gramatical para entender que el hecho como tal es una doctrina fundamental. El autor de Hebreos lo comprendía desde el pasado. Vamos a ver otros aspectos ahora, pero si no lo vemos hoy, lo vemos de noche, pero vamos a ver otros aspectos. Pero el autor de Hebreos lo conocía bien desde el antecedente del Antiguo Testamento. Y ahora, atención. Atención. La imposición de manos, si ustedes van a Hebreos 6, observen algo. Uno debe ser muy observador cuando está estudiando la Escritura. Cuando uno está estudiando la Escritura debe ser muy observador a la secuencia de las expresiones, la posición de las palabras. Me explico. La ley conmutativa de la multiplicación dice 4 por 5, 20, 4 por 5, 20, 5 por 4, 20. El orden de los factores no altera el producto. Perfecto, ahí aplica muy bien eso. Pero esa ley conmutativa de la multiplicación no es aplicable en la Escritura. Porque aquí dice fundamentos del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo y sigue, de la imposición de manos. No dice primero de la imposición de manos y después de la doctrina de bautismos. El orden es primero de la doctrina de bautismo, después de la imposición de manos. Eso tiene una razón de ser. De hecho, la secuencia que está presente acá, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, a la madurez. Estoy leyendo 6.1 de Hebreos. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios. Arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios es el punto inicial, punto de partida.
cuando se nace de nuevo. Cuando hay arrepentimiento, fe salvífica, se nace de nuevo, se es nueva criatura. En otras palabras, somos constituidos hijos e hijas de Dios. Nuestro nombre quedó registrado en el libro de la vida. Empezamos. Punto partido. La doctrina de bautismos y la imposición de manos es el inicio del desarrollo, llamémoslo así para que me entiendan, como de la vida ministerial. El desarrollo de nuestra vida de testimonio. El desarrollo de nuestra referencia como creyentes, nuestra vivencia del Evangelio. Es como la santificación, posicionalmente perfectos en Cristo porque estamos en Cristo, pero tenemos una posición práctica que es la que se va día a día perfeccionando hasta que lleguemos a la posición regia, que es cuando estaremos arrebatados, estemos con Cristo. Ahora, aquí, la tercera, la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ya habla de un contexto de orden escatológico. Escatológico. Adelante, a futuro. Entonces, si vemos esta secuencia, esos tres segmentos, esos seis fundamentos de la fe que están presentes ahí en Hebreos 6, 1 y 2, se presentan por parejas, pero claramente se evidencia cómo está en el orden secuencial de cuando se nace, la vivencia y escatológicamente, a futuro, ya la parte final. Entonces, doctrina fundamental. Entonces, sigue me ubico, la doctrina de la imposición de manos, perdón, la imposición de manos sigue a la doctrina de bautismos. Entonces, esa secuencia tiene una conexión, hay una conexión de orden temático entre ambas en la enseñanza desde los tiempos primitivos. Hay una secuencia, ya la vamos a ver. ¿Por qué? Veamos esto. En la Reina Valera del 60, la expresión que usa la Reina Valera del 60 es de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos. Ok. Esta es la versión que nosotros usamos. Es una versión muy usada en el mundo hispanoparlante, perdón. Y presenta cada elemento como doctrina diferente y es muy clara la secuencia. Si miramos, por ejemplo, la nueva versión internacional, habla de la enseñanza sobre el bautismo, la imposición de manos, y es similar a la secuencia que presenta la Reina Valera del 60. Estaba mirando otras versiones y la secuencia es parecida, pero sucede que hay una traducción, que es la traducción del lenguaje actual, que llama la atención. Traducción del lenguaje actual. Porque en la traducción del lenguaje actual dice que debemos bautizarnos, también sabemos que los que creen en Cristo reciben al Espíritu Santo. Debemos bautizarnos, también sabemos que los que creen en Cristo reciben el Espíritu Santo. O sea que la traducción que hace la versión lenguaje actual asocia la imposición de manos con la recepción y manifestación del Espíritu Santo. Es mucho más interpretativa y hace bastante sentido con una de las funciones esenciales que el Nuevo Testamento le da a la imposición de manos. De las tantas, una de ellas es, por ejemplo, la recepción del Espíritu Santo. Eso tiene un contexto teológico bien interesante porque responde a un propósito divino muy bien definido en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos, hay varios pasajes de Hechos donde esto es clarísimo. Habla de lo que es la manifestación del Espíritu Santo con la imposición de manos. Entonces, esta traducción del lenguaje actual presenta una dimensión muy amplia de la práctica apostólica de la imposición de manos. Y claramente se manifiesta la impartición de orden espiritual. Miren,
Alguien que ubique, por favor, Hechos 19.6. Alguien que ubique Hechos 19.6. Un voluntario o voluntaria que mire Hechos 19.6. ¿Quién dijo yo? Amén, pastor. 19, Estamos en Hechos 19:6, Sí. donde dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Amén. Ese es uno de los hechos más destacables en el Nuevo Testamento, sobre todo en el libro de Hechos, justamente, en cuanto al resultado de la imposición de manos. Y Dios lleva al apóstol a imponer manos, y los que hemos ministrado y hemos sido ministrados en muchas partes, hemos visto esto. Yo lo he vivido, mi propia vida es un testimonio que en alguna ocasión un predicador me impuso manos. Yo recibí el Espíritu Santo, fui bautizado en el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, hablé en lenguas, etcétera, etcétera, totalmente coincidente con lo que la palabra señala ahí. Y así mismo ministrando, yo he impuesto mis manos sobre personas que han caído al piso, han sido llenos del Espíritu Santo, bautizados y han hablado en lenguas, también lo he visto. O sea, esto es totalmente cierto. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos tenido la experiencia de una u otra parte, hemos sido testigos de esto. Completamente seguro que todos los que estamos aquí somos testigos de ello. En esa misma dirección, Hechos 8:17 dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. O eran llenos del Espíritu Santo. O hablaban en otras lenguas. Y otra serie de manifestaciones del poder de Dios, del respaldo divino. Entonces, ¿por qué esto es importante destacarlo? Mire que ya como vamos enlazando desde la mano del Señor, la diestra del Señor, y mire cómo vamos llegando, hemos pasado por la imposición de manos y seguimos hablando. Mire, sé que el tema no lo vamos a terminar hoy, pero tranquilos, yo creo que se ha estado dejando una base bastante sólida para complementarlo en 8 días, Dios mediante. Más contextualmente y de orden teológico, miren esto. Se trata de que para comprender por qué la imposición de manos es considerada un rudimento, pero siendo rudimento es tan importante, se necesita examinar el contexto de quienes estaban recibiendo el mensaje, hablando el autor de Hebreos. Mire, esa lista de doctrinas no es exclusiva de nosotros. No la consideremos exclusiva nuestra. Hay que pensar primero en los quienes recibieron la carta de Hebreos inicialmente, judíos. O sea que tiene raíces del judaísmo profundísimas. Esto quiere decir que tiene profundísimas raíces y sustentos en el Antiguo Testamento. Hay que entenderlo así, porque así mismo lo presenta la palabra y el autor de Hebreos lo está manifestando. Lo que estábamos hablando en su momento desde el bautismo, los lavamientos del Antiguo Testamento. Y la imposición de manos era comunes en los rituales judíos, comunes. Es como una herencia que se compartía y el autor de Hebreos, con esa referencia y esa vivencia, ese conocimiento, lo ve como, y el Señor se lo muestra como esencial para hacerles entender a los ya cristianos la diferencia entre ese ritual del Antiguo Testamento y lo que es ahora en Cristo la imposición de manos. Porque para ellos era familiar, igual que bautismos. Entonces, bautismos e imposición de manos están representando por lo mismo las prácticas iniciales de la comunidad creyente del nuevo pacto. Prácticas iniciales en los encuentros. Cómo creyentes se bautizan. En las jornadas de oración imponían las manos, enviaban al servicio, ministraban para el servicio, etc. Vuelvo a decir, el libro de Hechos habla bastante de esto.
bastante, bastante, bastante. Miren, atención, atención, atención con esto. Mientras que los bautismos pueden abarcar desde los lavamientos rituales judíos, desde el Antiguo Testamento, para llegar al bautismo en agua, que es el bautismo nuestro, y que es una clara expresión simbólica de la muerte y resurrección con Cristo. Atención, lo repito, lo repito. Mientras que los bautismos, estoy usando un plural, no un singular, los bautismos pueden abarcar desde los lavamientos rituales judíos y llegaban hasta el bautismo cristiano en agua, como símbolo de identificación con la muerte y resurrección de Cristo, porque ya todos quedaron relegados y quedó el lavamiento, el bautismo en agua como expresión pública de la fe y con ello de la muerte y resurrección en Cristo. La imposición de manos funcionaba como el acto que confirmaba, sellaba y capacitaba al nuevo creyente. Se oraba por la persona, se le imponía las manos y el Señor lo confirmaba, lo sellaba, lo capacitaba, lo llenaba, etcétera, etcétera, etcétera. Se había dones, eran ministrados. Entonces, era una acción que frecuentemente se veía en las reuniones de creyentes, en donde era clara la impartición del Espíritu Santo. Y con ello el Espíritu Santo obraba, comisionaba, direccionaba actuaciones de los mismos creyentes. Unía a la iglesia, unía el cuerpo de Cristo. Todos recordamos cuando en algún momento llegaron y oraron por Pablo. El Espíritu Santo los ha enviado. Los ha enviado. Entonces, la inclusión de la imposición de manos como doctrina fundamental, al enlazarse con esas prácticas de trasfondo judío, no son coincidencias, sino tienen su razón de ser. Y el autor de Hebreos comienza a enseñar para marcar las diferencias y lo que va quedando ahora en Cristo. ¿Para qué? Para no entrar en ritualismos y en prácticas que no son aplicables para nosotros. Verbo y gracia. Hoy por hoy se ve mucha la influencia judaica y veo uno a veces pastores que usan el kipá, que guardan el sábado, que aparecen con una serie de simbolismos judíos. Y eso no es nuestro. Respetable sí, pero no nuestro. Totalmente no. Entonces hay que saber diferenciar las cosas y buscar el punto en donde dejó de ser lo anterior para quedar implementado lo que Cristo establece. ¿Por qué? Porque la secuencia bautismos e imposición de manos claramente está presentando una transición teológica, práctica, crucial de lo anterior a lo actual, de lo externo que se daba en el contexto judío del Antiguo Testamento, lo externo, porque era externo, eran acciones externas, a lo interno, que es ahora con la clara manifestación del Espíritu Santo, que marca absoluta diferencia. Por eso estamos bajo la gracia y con la manifestación y presencia del Espíritu Santo. Entonces la imposición de manos funciona como un eslabón, un puente que está conectando
una profesión de fe, una confesión de fe que se expresa simbólicamente en el bautismo en agua, por ejemplo, con la experiencia interna del poder del Espíritu Santo cuando se impone la mano y se llena del Espíritu Santo, se bautiza en el Espíritu Santo, por ejemplo. En otras palabras, el autor de Hebreos está en los tiempos de la iglesia primitiva. Ubiquémonos en los tiempos de la iglesia primitiva. Primer siglo. Está comenzando el primer siglo. No es el año 100 todavía. Estamos como en el año 60 del primer siglo, 65 del primer siglo. Entonces esto demuestra que para la iglesia primitiva, la imposición de manos no era opcional o secundario. No. Era una parte integral del proceso del discipulado. Esa persona que está iniciando su vida como creyente y que está siendo enseñada. Se le enseña, se ora por él y se le impone las manos. Entonces estamos viendo aquí la dimensión de la responsabilidad de quien discipula, de quien enseña, de quien impone manos. Agrego esto. Agrego lo siguiente. Vuelvo a tocar ese tema. Aunque la escritura hable de rudimentos, eso no afecta su importancia. Nunca. Aunque la escritura use la expresión rudimento, no está afectando su importancia ni está menoscabando su trascendencia. No. Al contrario, está dimensionando, potenciando como un pilar sobre el cual se construye la vida cristiana madura. La vida cristiana madura se levanta sobre estos principios y estos rudimentos, entre comillas. Hay unas raíces prácticas en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, que son esenciales conocer. Las vamos a ver en 8 días. Para darle todavía más sustento a lo que estamos hablando. Y ya entrar a desarrollar más a fondo el tema de la imposición de manos. Creo que aquí lo dejo porque ya el tema que sigue ya me demanda por lo menos 45 minutos para explicarlo. Entonces no quiero empezar y dejarlo ahí a medias. Pero estimo, mi amada familia en Cristo, que con lo dicho hasta el momento, con lo que el Señor nos ha permitido escuchar hasta el momento, nos ha dejado un interrogante abierto y un deseo de hacer presencia en 8 días para completar la enseñanza. Y en consecuencia estoy invitando a Yolanda Bermúdez para que oremos entregando este tiempo al Señor, dándole gracias por su favor y misericordia con todos nosotros. Yolanda, por favor. Bueno, entonces si la hermana Yolanda no puede, Pastor Raimundo, por favor. Muy buenas noches, Pastor Daniel, Dios le bendiga. Buenas noches, toda la iglesia que está aquí reunida. Vamos a orar dando gracias a Dios por esta hermosa enseñanza. Qué maravilloso, de verdad que importante cuando se habla de los rudimentos en Hebreos capítulo 6 y el tema de hoy, pues, imposición de manos. Padre, te doy gracias por esta tu palabra, Dios mío, Señor, que en esta noche, Señor, ha sido enseñada. Dios Todopoderoso, damos muchas gracias porque día a día, Señor, tú nos enseñas, amado Señor del cielo, la importancia de poder entender las Sagradas Escrituras cuando nos habla de los rudimentos, de la imposición de manos. Amado Dios, muchas gracias por el maestro que cada tarde, cada miércoles y cada día que tiene la oportunidad de poder enseñar tu palabra,
Gracias por esa disposición que Él tiene, Señor, para enseñarnos estos temas muy importantes, amado Señor. Por favor, te pedimos, amado Dios, que nos des una mente retentiva, una mente, Dios mío, Señor, abierta para poder retener lo que su palabra nos enseña día tras día, Dios amado. Padre Celestial, gracias por esta audiencia maravillosa, Señor, que hoy, amado Dios, ha prestado este tiempo, aleluya, ha estado atenta a escuchar y a aprender, Dios mío, Señor, aleluya, estas maravillosas enseñanzas que su palabra nos deja, mi amado Dios. Padre, gracias, bendice a nuestro pastor Daniel. Gracias, Dios, por la sabiduría. Te pedimos, amado Dios, que cada día tú lo capacites, tú lo enseñes, aleluya, para que él cada día pueda tener, Dios mío, Señor, aleluya, esa disposición y ese deseo, mi amado Dios, de impartir esta enseñanza maravillosa, aleluya, sobre el libro de Hebreos, amado Dios. Gracias, Señor, porque son temas, aleluya, de mucha profundidad, mi amado Dios. Muchas gracias, Dios mío, Señor, en esta noche. Muchas gracias, Dios mío, Espíritu Santo, por estar ahí para recordarnos y para enseñarnos tu bendita palabra, Dios mío. Gracias te damos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias por dejarte moldear por la preciosa mano del Señor, por la obra del Espíritu Santo. Gracias por recibir la semilla viva en tu corazón. Te esperamos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga en gran manera.